1953, en un pequeño pueblo llamado Tepetitán, en el municipio de Macuspana, en Tabasco, nacería Andrés Manuel López Obrador. Hijo de doña Manolita y de don Andrés, López Obrador crecería en su pueblo apasionado a la natación y sobre todo al béisbol, deporte en el que se destacaría por ser un buen jugador entre todos sus amigos. En 1966, Andrés Manuel López Obrador, a la edad de 13 años, abandona su pueblo para poder cursar la secundaria en Macuspana. Años después, también terminaría una licenciatura en Ciencias Políticas y de Administración Pública en la UNAM. En 1976 comienza su carrera política apoyando primero la candidatura del poeta tabasqueño Carlos Pellicer como senador en el estado de Tabasco. Un año después, en 1977, se vuelve director del Instituto Indigenista de Tabasco, donde realizaría una importante labor a favor de los indígenas chontales. Él también se convertiría en dirigente del PRI, partido al que renunciaría por no estar de acuerdo a los métodos por los que se seleccionaban a sus candidatos. En ese mismo tiempo, también nació el llamado Frente Democrático Nacional, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Lerdo. El Frente era una coalición de partidos de izquierda que postularía a Andrés Manuel como candidato a gobernador de Tabasco en las elecciones de 1988. Sin embargo, López Obrador solo conseguiría un poco más del 20% de los votos, en el que sería su primer fracaso en la política. Este también le serviría como plataforma para consolidarse al frente de la oposición en el año siguiente. El Frente Democrático Nacional se convirtió en lo que hoy es el PRD y López Obrador sería el primer dirigente en este partido en Tabasco. En 1991 encabezó el llamado Éxodo Democrático, una protesta pacífica con la que se llegó hasta la Ciudad de México para reclamar un presunto fraude en las elecciones de al menos 6 municipios en los que el PRI había ganado. La presión ejercida por la protesta, que concluyó en el 92, orilló a las autoridades electorales a anular los comicios en los municipios. La renuncia del entonces gobernador de Tabasco, Salvador Neme, quien había sido contrincante de López Obrador en las elecciones de 1988. Para 1994, López Obrador volvería a la carga por la gobernatura del estado, pero ahora representando al PRD. El resultado nuevamente sería adverso, ya que perdió las elecciones frente a Roberto Madrazo, quienes años después sería candidato del PRI a la presidencia. Obrador impugnaría las elecciones por fraude y a su protesta se le sumarían el PAN y el PT, pero aún así no podrían evitar que el PRI se quedara en la gobernatura. Ese fue su último intento para dirigir en el estado, ya que en 1996 optaría por postularse a la presidencia nacional del PRD, partido que dirigiría hasta 1999. En esos años se convertiría en la segunda fuerza política del país y llegaría a gobernar en los estados de Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur. La dirigencia del PRD fue el trampolín político de Andrés Manuel López Obrador. Un año después de dejar la cúpula perredista, se postularía como candidato al gobierno del todavía Distrito Federal. Esta vez las urnas estarían de su lado y en diciembre del 2000 Andrés Manuel se convertiría en jefe de gobierno en el mismo año en el que Vicente Fox llegaría a la presidencia. La administración capitalina de López Obrador se caracterizaría por el impulso a los programas sociales, principalmente para los adultos mayores, así como por la construcción de segundos pisos al periférico. En el 2004 fue un año clave en la carrera política, ya que el gobierno de Vicente Fox, a través de la PGR, promovería un proceso de desafuero en su contra por desacato a una orden judicial que impediría que el gobierno capitalino continuara con la construcción de una entrada de automóviles en el predio del Encino en Santa Fe. Ese mismo año, López Obrador sería reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo según la City Mayors Foundation. En el 2005, el Congreso de la Unión aprobó retirar el fuero del político tabasqueño, lo que imposibilitaría a López Obrador para participar en las elecciones del 2006. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador obtuvo la boleta electoral y se enfrentó a Felipe Calderón, candidato del PAN, y a Roberto Madrazo como candidato del PRI, en una de las elecciones más polémicas en la historia de la política mexicana. Felipe Calderón gana la presidencia de México con una diferencia de votos mínima sobre la de López Obrador, quien impugnaría las elecciones al acusar de fraude al panista. La protesta pacífica que llevó Andrés Manuel López se radicalizó en la Ciudad de México, que había convertido en su bastión político junto a todos sus seguidores. Un bloqueo en el Paseo de la Reforma serviría para exigir al Tribunal Electoral que se abrieran los paquetes y se contabilizaran voto por voto. El punto más álgido de esta manifestación fue cuando en noviembre del 2006 Andrés Manuel rindió protesta simbólica como presidente legítimo de México. Para muchos había perdido su credibilidad.
y para algunos otros había fortalecido su presencia en el país. Pasaron 4 años para que López Obrador volviera a la escena pública y en el 2010 anunciaría en el Zócalo capitalino su participación a las elecciones presidenciales del 2012. Empezó un nuevo recorrido por todos los estados del país y ahora su rival político sería Enrique Peña Nieto como candidato del PRI y Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN. La elección tuvo un margen más amplio entre el ganador y el segundo lugar, que nuevamente sería para Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, el fraude que acusaba el tabasqueño sugeriría la compra de votos en campaña por parte del exgobernador mexiquense. El tercer intento es el bueno, ya que en el 2018 López Obrador dijo que se retiraría de la contienda presidencial si esta vez no lograba ganar la contienda. Esta vez no estaría de la mano del PRD, sino de Morena, el movimiento que él mismo fundaría en el 2014 y del que sería su primer presidente. Su presencia a nivel nacional y su discurso contra la corrupción lo colocarían como claro favorito en las encuestas, con el panismo dividido pero representado en Ricardo Anaya y José Antonio Meade como abanderado de un desprestigiado priismo. López Obrador conseguiría que el 1 de julio de 2018 más de 30 millones de mexicanos apoyaran su proyecto con más del 50% de los votos, convirtiéndose en presidente de México. La primera gran transformación para México sería la independencia, cuando en la Nueva España, como nos solíamos llamar antes, se levantarían armas un 15 de septiembre de 1910 y después de un enfrentamiento de más de 11 años lograríamos separarnos del reinado de los españoles. Con ello culminaría el dominio y la colonización de más de 100 años por parte de la corona española, y no solo fue el hecho de independizarnos, sino que en esta etapa se marcó la lucha por la abolición de la esclavitud por parte de Hidalgo y también la búsqueda de la igualdad por parte de Morelos. Esto sería plasmado en los documentos de los sentimientos de la nación. En ese escrito, Morelos plasmaba ideas como por ejemplo que debía educarse igual tanto al hijo más humilde de un campesino como al hijo del más rico hacendado, y que debería existir tribunales que defendieran al débil de los abusos del más fuerte. Desde esos tiempos ya se hablaba de temas de igualdad y de la justicia. La independencia culminaría una etapa, pero marcaría el inicio de otra. La segunda gran transformación para México serían las guerras de reforma, o la Guerra de los 3 años, que se llevaría a cabo en el periodo de 1858 y 1861. La reforma es un periodo de transformación social que se caracterizó por la transición de una estructura política de colonia y del imperio, en este caso del español, a la formación de un nuevo Estado nacional basado en un orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de la estructuración social que intentaba terminar con los privilegios de las clases dominantes y la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Esta transformación reconoce como cabeza visible al ya bien conocido Benito Juárez, y es aquí donde se reconocen dos bandos en un conflicto que al día de hoy seguimos escuchando, conservadores y liberales. Los primeros buscaban la permanencia del estado de las cosas de la colonia, en tanto favoreciera sus riquezas y que la economía primero se debería consolidar al interior del país. Por su parte, los liberales buscaban la transformación social hacia una estructura política moderna y con un énfasis al mercado externo. Los conservadores reciben este nombre porque no quieren cambios, quieren conservar el status quo o que se queden como esté. Usualmente quienes gozan de sus privilegios quieren continuar con ellos y difícilmente quieren algún cambio. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la nueva constitución política que requeriría el país, la cual, además de aclarar, entre algunas cosas, la abolición de la esclavitud, la libertad de enseñanza y de culto, hacía desaparecer los fueros militares y eclesiásticos. Estas innovadoras ideas provenientes de la filosofía moderna en Europa y los conceptos de la Ilustración no fueron bien recibidas por algunos grupos conservadores, quienes apoyarían en buena parte a los altos mandos del ejército, quienes se veían afectados al perder su fuero militar. Lo más importante en este periodo para mí fueron las leyes decretadas por Juárez en México entre 1858 y 1860. Conocidas como las leyes de reforma, serían consideradas por algunos autores un punto de quiebre en la guerra. Estas leyes establecieron definitivamente la separación de la Iglesia y del Estado. Entre otras cosas importantes, se contenía que se promulgaba la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil, la ley sobre el estado civil de las personas. Se marcó un decreto que declaraba que se acababa toda intervención del clero en cementerios y camposantos. Se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Se expidió también una ley de la libertad de culto en la que se podía ejercer cualquier religión que quisieras. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva política económica y cultural en la etapa de la Guerra de Reforma. Es entonces considerada una gran transformación en México.
La tercera gran transformación para México es considerada la Revolución Mexicana, que ocurrió en los años de 1910 y 1917. Este es el evento más reciente que conocemos en la historia de México, y los precursores de este movimiento serían los hermanos Flores Magón. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana sería la dictadura de Porfirio Díaz, quien llegó con la bandera de no reelección en 1876 y se quedaría en el gobierno 34 años, periodo durante el cual ejerció un poder de manera arbitraria, distribuyendo las preventas entre un reducido grupo privilegiado, después a los terratenientes industriales y a los inversores extranjeros. Pese a que muchos consideran que en esta etapa hubo avances materiales y algún progreso económico, el país vivió durante su mandato una situación de injusticia social que luego se profundizó y agudizó durante aquellos años. Así pues, con la crisis del porfiriato y los esfuerzos en la búsqueda de la democracia, Francisco I. Madero, aunado a una grave situación entre los campesinos, producto de la explotación latifundista, la desigualdad social y la concentración de la riqueza en algunos pocos, también a la no existencia de la libertad política, al despojo de las tierras, la disminución de la calidad de enseñanza, la falta de la libertad de expresión y sobre todo la explotación de obreros y campesinos, también la represión y el uso de la fuerza, producirían un despertar popular que se materializó luego en la Revolución Mexicana, una lucha armada y sangrienta en la que surgirían grandes líderes y personajes revolucionarios como lo son Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, Elías Calles, entre algunos otros. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar la renuncia de Porfirio Díaz como dictador. También promulgaría la nueva Constitución de 1917 y que es la que actualmente nos rige al día de hoy. La nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, las reformas a las leyes de educación pública, la nacionalización del petróleo, a la mejora de la situación laboral de los trabajadores, la recreación del sindicalismo y la repartición de los latifundios entre los campesinos. La Revolución Mexicana de 1910 es considerada la tercera gran transformación de México. La cuarta gran transformación para México es la que propone el presidente López Obrador. Esta intenta tener en común con las otras transformaciones del país un gran cambio desde abajo, pues pretende hacerse con el apoyo de la sociedad mexicana. A diferencia de las otras tres, esta se trataría de un cambio pacífico a través del diálogo y las consultas populares y no con la fuerza de las armas o los caprichos personales. En palabras del presidente, las otras tres transformaciones que se han registrado se han hecho por el uso de la violencia. Ahora esta va a ser pacífica, pero igual de profunda como la independencia y la Revolución Mexicana. En ella se pretende incluir el rescate al campo y reducir la desigualdad social, tener una auténtica democracia y juzgar al presidente en función a los delitos de la corrupción que pudiera cometer durante su mandato, incluido eliminar los lujos del gobierno. También el no vivir en la residencia oficial de Los Pinos, la cual ya se ha abierto al público. Dejar de usar el avión presidencial, el cual ya se ofreció en venta, así como también los servicios del Estado. Se canceló la pensión a todos los expresidentes. Se ofreció aumentar el doble de pensión a los adultos mayores, también ofrecerles atención médica y medicamentos gratuitos, comparar y nivelar la calidad de la educación y asegurarle la misma a los niños y a todos los jóvenes del país. Se pregona que nadie estará por encima de la ley, comprometiéndose también al respeto a la privacidad ciudadana y poniendo centros de investigación social, reduciendo así los niveles de delincuencia en el país. En los próximos 6 años se asegura el respeto a las distintas ideas y religiones. Se dice que habrá garantías al derecho a decidir entre los planes de cambio para México. Se tiene considerado también garantizar las elecciones libres. También en los delitos electorales se vuelvan delitos graves para que el infractor pueda ser enviado a prisión sin derecho a fianza, ya sean funcionarios, dirigentes de partidos o ciudadanos que violenten las mismas. Se propone también que el presidente ya no goce de su fuero y que pueda ser juzgado por corrupción si llegara el caso. El mandato presidencial también será sometido a una ratificación cada 3 años. Otro de los grandes cambios radicales que se han intentado es bajar el sueldo presidencial desde los altos funcionarios gubernamentales aplicándoles la Ley Federal de Remuneraciones. Ningún funcionario público podría recibir más ingreso que el mismo presidente de la República, pero esto no es nada fácil, pues actualmente hay quienes se siguen luchando por mantener sus lujos y privilegios. Pues también hay puestos que sí merecen una alta remuneración, en especial a los de los técnicos o los de especialidades estratégicas, pero hay otros que están acostumbrados a una vida de lujos en un cómodo trabajo burocrático, mientras que el resto del país intenta sobrevivir con sueldos insuficientes
como muestra los más de 50 millones de pobres que ganan menos de 6,000 pesos mensuales. Pero independientemente de si el gobierno del presidente Obrador consigue la relevancia histórica que desea con los objetivos planteados, en lo personal pienso que una cuarta transformación del tamaño que plantea el actual presidente no solo depende de cambios en las leyes o las nuevas reformas, sino en un verdadero cambio social e individual de cada mexicano. Como evidencia de las anteriores transformaciones de México, el verdadero cambio solo ocurre cuando hay una gran necesidad, y aunque actualmente podemos decir que sí existe esa necesidad, no existe un verdadero interés por parte de los que gobiernan nuestro país. Así podríamos casi olvidarnos de que solo en 6 años una sola persona pueda lograr este gran cambio. Aún así, este alimenta la fe del pueblo mexicano.